Si te cuesta seguir lo que es hasta el momento la madre de todos los casos, que es la trama de corrupción de las cloacas, y digo la madre de todos los casos porque la cloaca, el caso de Leire Díez, nos demuestra, es el caso que nos demuestra que todas las demás causas cercanas al presidente del gobierno son verdaderas, son ciertas, porque si no, ¿de qué hubiese servido montar esta trama, montar toda esta estructura para callar las investigaciones que tenían que ver precisamente con el presidente del gobierno, con el partido, con algunos altos mandos del PSOE, con el gobierno de España? Y sobre todo, ¿quién en su sano juicio se pringaría, se metería en el fango hasta el cuello como Leire Díez, como Santos Cerdán, para el bien de alguien, sin que ese alguien fuese conocedor de lo que estaban haciendo por él? ¿Quién en su sano juicio se inmolaría o arruinaría o estaría dispuesto a delinquir hasta arruinar a su propia vida para hacerle un favor a alguien que ni siquiera es conocedor de que alguien le está haciendo ese favor, de que alguien está llegando a delinquir por él, está llegando a sacrificarse por él? ¿Quién en su sano juicio estaría dispuesto a hacer esto ante la ignorancia del destinatario, el último beneficiario de esas acciones, que sería el presidente del gobierno, y del que entonces ni siquiera tendría un gracias, ni siquiera tendría una recompensa por ello? Entendemos que esto no es posible y que por ello esta trama demuestra a nivel psicológico, o mejor dicho, la psicología, no olvides que estás en un canal de psicología, que utiliza la psicología para analizar los intríngulis, los entresijos del poder y cómo las personas pelean, luchan o incluso llegan a delinquir para hacerse con el poder o mantenerse en él. Y claro, este análisis de introducción que utiliza precisamente la psicología te demuestra que era imposible que Pedro Sánchez no fuera conocedor de lo que estaban haciendo Leire y Santos Cerdán. Pero además es que dado con un hilo en X que explica tan bien la trama que en pocos minutos, si te cuesta estar detrás de todo lo que ha ocurrido y te cuesta entender cómo actuaba la trama y de dónde salía el dinero, quién era conocedor de quién y cuáles son las ramificaciones que conectan directamente el caso Leire con todos los demás casos de corrupción que vinculan, se asocian a Pedro Sánchez y al entorno del PSOE, acompáñame en este vídeo porque te voy a leer precisamente este hilo, es bastante largo, pero merece la pena para tener una visión de pájaro, para comprender perfectamente cómo funcionaba esa organización criminal que obraba a la sombra del PSOE, bajo la insignia del PSOE, escondida detrás de la marca PSOE y dirigida por... Te dejo a ti sacar conclusiones. Venga, vamos con el vídeo. Tremendo. Y aquí tenemos un hilo de El Equidistante, súper interesante este hilo, que dice, venga, vamos al lío. Hace unos días os conté lo que decía el auto del juez Pedraz sobre la trama Leire Díez y Santos Cerdán. Aquello era el plan sobre el papel. Hoy os traigo lo que pasó cuando ese plan se puso en marcha. He podido acceder a dos piezas nuevas. Una es el atestado de la AUCO, lo que la Guardia Civil hizo y encontró en los registros del 27 y 28 de mayo. La otra son las actas de la declaración de 16 testigos de esos mismos días. Y vaya tela, cosas muy graves. Y alguna que da hasta vergüenza ajena. Lo de siempre, que no se me olvide. Estos son indicios y declaraciones, no una sentencia. Lo valorará el juez. Os aviso que es largo porque el caso lo es. Voy a intentar contarlo lo mejor que pueda. Empecemos. Empiezo por esto. Intentaron comprar a una testigo para que mintiera al juez. La testigo es la archiconocida Carmen Pano. Llevaba tiempo declarando una cosa muy concreta, que entregó dinero en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz en 2 ocasiones. Y antes de seguir una cosa, Pano está investigada en otra causa por delito contra Hacienda, en lo de los hidrocarburos, así que su relato hay que cogerlo con cautela. Dicho esto, lo que cuenta es muy serio y la UCO lo recoge como indicio. Cuenta que, antes de ir a declarar en febrero de 2025, alguien intentó comprarla, pagarle por cambiar su versión sobre el dinero de Ferraz. ¿Quién? Alguien en el despacho de la abogada Leticia de la Hoz, la que entonces defendía a Coldo García. Y la cosa se coció en 4 reuniones. En la primera reunión van directos. ¿Y cuánto pagaban por cambiar una declaración? Las cifras están en el acta. Pano pidió 25.000 euros para la boda de su hija.
y que le pagaran el alquiler de su casa entre 2.500 y 2.800 al mes. Su chofer pidió 15.000 euros para comprarse un coche. Tremendo, ¿eh? El hombre aceptó y en una cuarta reunión le confirmaron el trato. 25.000 euros de la boda, los 15 de coche. ¿De dónde salía ese dinero? Seguramente se lo traía Zapatero de Venezuela. La UCO recoge esas mismas cifras como la contraprestación que se habría pactado. El dinero es feísimo, claro, pero lo que le pedían a cambio es peor. Le dieron un guión para el juzgado. Tenía que declarar que la culpa era íntegramente de Víctor de Aldama. Sobre los sobres con el dinero, que dijera que desconocía completamente lo que había dentro, que era un sobre blanco cerrado metido en una bolsa. Y textual, que en ningún caso mencionara la palabra dinero, que si acaso hablara de documentación. ¿Y cómo justificaban el pago para que no la pillaran? Pues también se lo dijeron, que tranquila, que lo arreglaban ellos con algún tipo de contrato laboral o algún contrato de intermediación, el estilo que han usado con Zapatero y con Leire Díez. Resumiendo, dinero por un testimonio falso blanqueado con un contrato de pega. ¿Y quién había detrás de esa gente del partido? Aquí entra la UCO. Al cerrar este episodio, la Guardia Civil dice que hay indicios de que detrás de esa tercera persona estaban en contacto Ismael Oliver y Leire Díez. O sea, que no era una abogada haciendo la guerra por su cuenta. El hilo lleva a los mismos nombres del auto de Pedraz y enlaza con algo que ya os conté. Una de las 6 líneas del grupo era precisamente comprar a Pano. Lo que no teníamos hasta ahora era el relato de ella misma, con las cifras y las frases. Apareció también de pasada otro asunto que querían que ayudara a taparlo del chalet de la alcaldesa. La UCO fija la contraprestación en 25.000 euros, el alquiler de 5 a 7 años y 15.000 euros para el chofer. Vamos a la segunda historia. Intentaron captar al comandante Rubén Villalba. Declara como Leire Díez trató de reclutarlo. Se reunieron 2 veces, el 10 y el 26 de marzo de 2025. El contacto se lo pasó un tercero. Villalba no la conocía de nada, pero accedió a verla. ¿Cómo se le presentó Leire? Como alguien con vínculos con los de arriba y con los de arriba del gobierno. Tal cual. Y fue al grano. Quería que Villalba le diera información comprometedora de la Guardia Civil y sobre todo de la UCO y de unos mandos concretos que le fue nombrado uno a uno: Balas, Bonilla, Corbí y Juste. O sea, alguien que dice venir de arriba se sienta con un guardia civil para pedirle los trapos sucios de sus compañeros. Impresionante. ¿Y para qué quería esa información? Villalba lo cuenta claro, para una purga. Leire le dijo que la idea era hacer una purga en la Guardia Civil y quitar de en medio a los elementos subversivos. Había, dice, un plan de ir a por el cuerpo entero, entrar como un elefante en una cacharrería, pero ella prefería ir fina, elegir objetivos y a por ellos. ¿Qué objetivos? Villalba da nombres. Como os he dicho, mandos por lo que Leire mostró especial interés. El teniente coronel Balas, el capitán Bonilla, el coronel Corbí, el coronel Juste de la UCO, entre otros. ¿Y con qué excusa? La teoría que venía de Leire, que la UCO y Repsol estaban conchavadas para fastidiar a la competencia en el negocio de los hidrocarburos. Cuidado, porque esto ahora se dice que es una teoría, pero veremos cuando se levante la madre de todos los casos, que es hidrocarburos, y será la última causa. Y muy probablemente se abrirá cuando la gran mayoría de todo esto esté en prisión, por tanto serán más cargos. Y que las causas de este sector estaban viciadas por eso, una purga a la carta de mandos de la UCO montada sobre una teoría de conspiración. Eso es lo que el comandante declara que le plantearon. Y ahora lo que convierte la charla en un intento de soborno en toda regla, lo que le ofreció a cambio. Primero, una forma de soltar la información. Le propuso 3 vías: ir a la fiscalía, pasarla por un inspector de policía como testigo protegido o sentarlo a él de asesor de la directora general de la Guardia Civil. Vamos, ascenderle, prometerle un ascenso. Lo del asesor, para que se entienda, colocar al Guardia Civil en la cúpula del mismo cuerpo que iban a purgar. Ahí es nada. Segundo, cambiarle el abogado, que dejara el suyo y fuera con Ismael Oliver, el de siempre en este caso. ¿Para qué? Para coordinar su defensa con la de Koldo y poder manejar la estrategia de defensa de varias causas, a la vez crear un único guión que se pudiese comprar en distintas causas, se pudiese vender y que alguien lo comprara. ¿Y quién paga ese abogado nuevo? Pues Leire lo dijo textual, que el dinero no se preocupara, que ella se haría cargo. Y tercero, el premio, que recuperaría su prestigio y su carrera y que lo pondrían en puestos de mucha responsabilidad después de la purga. Un abogado pagado, un puesto en la cúpula y la carrera de vuelta a cambio de información. Lo declara un comandante de la Guardia Civil. Y un apunte que no es menor. Según las notas de Villalba, Leire le dijo que la propia directora general de la Guardia Civil estaba esperando el resultado de esa reunión. La directora de la Guardia Civil está fulminada. Que la jefa máxima del cuerpo estaba pendiente de cómo iba la captación. Y aquí viene para mí lo más gordo de la declaración de Villalba.
lo que Leire decía de sus apoyos. En la segunda reunión hablaba del relevo en la cúpula de la Guardia Civil. Dice que el próximo DAO, el número 2 operativo del cuerpo, lo pondrá ella. Ella se hacía tan importante que decía que el próximo DAO iba a ser ella quien lo iba a nombrar. Y suelta un rechazo total y absoluto al ministro Marlaska, claramente para quitarle y que no se viera su vinculación. Pero hay una frase que lo corona. Villalba la apunta así. Leire insiste que tiene acceso al 1, directamente a Pedro Sánchez, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su secretaría y otras al 1 del gobierno. Por si alguien anda perdido, el 1 del partido es el secretario general del PSOE, que también es el 1 del gobierno, que es el presidente, Pedro Sánchez. Que una persona dedicada a comprar testigo y a reclutar guardias civiles diga que ella pone al número 2 de la Guardia Civil y que tiene línea con el número 1 del gobierno, pues si es verdad, es muy gordo. Para presionar, Leire no solo ofrecía cargos y dinero, también iba soltando acusaciones muy gordas sobre terceros, mando de la UCO, fiscales, cargos públicos, un ministro. No voy a reproducir ni una y os explico por qué, que es importante. Son acusaciones gravísimas por delitos de cosas privadas muy feas, soltadas de palabra, sin una sola prueba, con gente con nombre y apellidos, alguna tan asquerosa que ponerlas aquí sería difundir una calumnia, no informar. Esos bulos lo fabricaba la propia trama para reventar reputaciones. Ese era el trabajo, ensuciar a fiscales y guardias civiles que molestaban. Así que me quedo con el hecho que ese sí está en la declaración. Estos tipos mezclaban oferta de dinero y poder con bulos sobre quién les estorbaba. A unos se les compra, a otros se les hunde. Y siempre con el cuento de que actúan con respaldo de los de arriba. Y con eso se entiende todo, no hace falta que diga más. Otra historia, más de números, pero importante para ver de dónde sale y por dónde corre el dinero, los hidrocarburos. Entre los 17 testigos hay unos cuantos empresarios del sector, varios condenados o investigados por el fraude gordo del IVA de los carburantes, gente de empresas como Afesa o Petromiralles. Y a todos, la UCO les pregunta lo mismo una y otra vez por sus contactos con el abogado Jacobo Teijelo. ¿Por qué Teijelo? Porque no es cualquiera, está investigado en esta causa y la UCO sostiene algo muy concreto de él. Según el atestado, se habrían articulado pagos a Teijelo por 125.000 euros sin IVA, también mediando la participación de Leire Díez y con un tercero como destinatario final. Vamos, que la UCO no lo ve como un abogado normal, lo coloca como una pieza por la que pasa dinero de la trama con Leire por medio. Y ahí está la conexión. El dinero del fraude de los hidrocarburos y la estructura de Leire se tocan y Teijelo es uno de los puntos de unión. No es casualidad que la propia Pano metiera el dinero de Ferraz en ese mismo saco. Todo apunta al mismo sitio. Esto es todo lo que dice Equidistante, que es brutal, revela que, claro, Leire Díez no podía funcionar sola y no podía funcionar sin la influencia y el poder de alguien que desbloqueara una cantidad tan grande de dinero para que ella la pudiese manejar. Por tanto, por mucho de que algunos se pueden llevar la idea de que esta mujer es una fanática obsesionada de Pedro Sánchez, que a lo mejor lo puede ser, dispuesta a todo para obtener la complacencia, ¿no? La admiración de Pedro Sánchez. Existen figuras, existen personas que las pone cachondas, mujeres que las pone cachondas, el poder y obtener la validación de personas de poder, que son trepas, que reptan por las estructuras de la organización, tratando de, con rodilleras, te lo digo así de claro, mamársela a quien tenga el poder, ya te digo, en sentido figurado o en sentido real, con el fin de sentirse especiales, privilegiadas, exclusivas, con trato preferente respecto a los demás, porque esto les hace sentir importantes. Y en la medida en la que se sienten importantes, obviamente, obtienen, satisfacen esa necesidad de validación que tienen y que subliman a través del acercamiento y los favores a figuras de poder que le dan precisamente esa validación, ¿no? Bueno, Leire Díez no excluyo que pueda ser una persona con este tipo de trastorno, con unos rasgos narcisistas, con unos rasgos de obsesión fanática por figuras de poder. Prácticamente podríamos estar hablando casi de una paranoia, de una obsesión paranoide en positivo que le llevaba a fabular situaciones, incluso romantizar su propia figura como cercana a Pedro Sánchez. No excluyo esto, pero tampoco excluyo que pueda ser el suyo un trastorno de celebrity worship, ¿no? De todas esas personas que se hacen fan de personas célebres, personas que tienen poder y llegan a arruinar su vida con el fin de acercarse a ellas y con el fin de llegar a conocerlas, ¿no? Hasta incluso llegar a estar dispuestas a delinquir o a arruinarse económicamente por ese fanatismo paranoide que tienen
con respecto a esas figuras de poder. No excluyo esta posibilidad por parte de Lady Díez, pero no hay que olvidar una cosa, que las pruebas son las pruebas. Y aquí tenemos el titular de La Razón. La UCO asume ya que Sánchez es el one de las cloacas del PSOE. Los agentes ven indicios de que el presidente conocía las maniobras de Cerdán y de Lady Díez. Sí, Lady Díez puede ser una obsesionada con Pedro Sánchez, por supuesto. Pero no olvidemos que aquí hay pruebas bastante evidentes de que Pedro Sánchez tenía que estar al corriente de todo esto. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? Y ojo, porque hay un post en X de Alvise Pérez que sostiene que el dinero de toda la trama lo movía, ¿quién? Sorpresa de las sorpresas, José Bono. Sí, José Bono. Aquí tienes el post. Para terminar precisamente este vídeo, ¿quién filtró a Koldo y Zapatero, que le estaban investigando? Es José Bono. ¿Quién facilitó el envío del dinero de la trama a Panamá y Dominicana? El envío del dinero de la trama a Panamá y Dominicana se llama José Bono. ¿Quién esconde 7 millones de euros en 5 patrimoniales y usa su filial dominicana para el movimiento de fondos, entiendo de fondos del PSOE, se llama José Bono. Y, al igual que todos, empezará a caer los próximos meses. Bueno, yo creo que esto da una idea muy clara sobre quién es quién y sobre cómo la trama cloaca prácticamente une toda la corrupción asociada a la PSOE, y ya es cuestión de que vayan cayendo poquito a poco las piezas, que veremos una debacle. Veremos cómo este partido acabará desapareciendo, y si algún partido de la izquierda, entre Sumar y Podemos, se sabe posicionar bien y sabe ver la oportunidad, yo creo que es el momento para que tome las riendas, se apunte a una moción de censura y comience a capitalizar y recoger todos los votos que podrían venir de lo que va a ser una prácticamente inexorable e inevitable desaparición del PSOE en muy poco tiempo. Y tú y yo lo vamos a ver. Sí, señor, estoy convencidísimo. Así que, si no me sigues todavía, suscríbete al canal, activa la campanita y si puedes aportar algo para ayudar mi trabajo, hazte miembro del canal. Con una inversión equivalente a un café al mes, vas a ayudar a sostener este canal y sobre todo darle un nivel de ingresos, sobre todo una base de ingresos que me va a permitir precisamente obviar las fluctuaciones, y que son muchas, que hacen que a veces nos cueste mucho llegar a final de mes con el dinero que nos paga YouTube. Así que te invito a contribuir haciéndote miembro del canal y teniendo acceso, por tanto, a vídeos extra. Y sobre todo, compártelo con más personas este vídeo, dale al me gusta, pulgarcito hacia arriba y ojalá, este es mi deseo al menos, podamos volver a vernos en el próximo vídeo. Chao.